Nunca pensé que una simple pijamada pudiera convertirse en la noche más aterradora de mi vida. Leo y yo habíamos sido amigos durante 13 años, y en todo ese tiempo nunca había dormido en su casa. ¿Por qué la invitación repentina? Le pregunté mientras acomodaba mi bolso en el hombro, y él sostenía la puerta abierta. Mis padres salen esta noche, respondió con prisa. Pensé que ya era hora de que vieras mi humilde morada. La casa no era humilde en absoluto. Era una gran estructura blanca de madera que parecía haber estado allí desde siempre, como si el pueblo hubiera crecido a su alrededor. Antiguos robles vigilaban el terreno, proyectando sombras alargadas sobre el jardín. Dentro olía a madera vieja y cera, mezclado con algo más, como tierra húmeda después de una tormenta. Su madre era una mujer delgada, con huesos pequeños y una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. Se movía por las habitaciones tenuemente iluminadas con una energía agitada, ofreciendo bebidas y bocadillos. Su padre estaba sentado en un sillón de cuero, sin decir una palabra. Era un hombre grande, con ojos oscuros e inmóviles que nos seguían mientras pasábamos. Escuché a su madre susurrarle algo urgente y bajo, pero no pude captar las palabras. A las 7 en punto, sus padres se fueron. ¿Cuál es el plan? Pregunté, dejando caer mi bolso en el piso de su habitación. El cuarto era un oasis normal en esa casa extraña, con pósters en las paredes, una cama desordenada y una consola frente al televisor. Era el único lugar que no parecía pertenecer a otra época. Pizza, videojuegos, lo de siempre, dijo Leo. Se arrodilló para encender la máquina, moviéndose con una calma forzada, pero noté la tensión en su cuello. Comimos la pizza y jugamos, y por un rato olvidé la casa y el silencio que se enroscaba en las otras habitaciones. Por un momento éramos solo nosotros dos y los sonidos del juego. Cerca de las 9, pausó el juego. Oye, amigo, dijo sin mirarme, manipulando el control en sus manos. Hey, una regla rara que tienen mis padres. ¿Regla rara? Sí. Levantó la cabeza, sus ojos serios como piedra. Después de las 9:00 p.m. tenemos que quedarnos aquí, en el dormitorio. No podemos salir, por nada. Ni al baño, ni por un trago, nada. La puerta se queda cerrada hasta el amanecer. Lo miré buscando la broma que no estaba allí. ¿Estás bromeando? ¿Y si tengo que ir al baño? Ve ahora, dijo, su voz plana. Señaló con la barbilla una botella vacía en su escritorio. Y después de las 9 usa eso. La risa que tenía en la garganta se murió allí. Amigo, eso es loco. ¿Por qué? Encogió los hombros, pero el gesto era falso. Son súper paranoicos con la seguridad. Casa vieja, ya sabes. Piensan que es ventosa. Sabía que mentía, solo no sabía por qué. Abajo, un reloj empezó a sonar la hora, y su cabeza se giró hacia la puerta. Bong, bong, bong. Se puso de pie antes de que sonara el 9º toque. Cruzó la habitación, cerró la puerta y deslizó un pesado cerrojo de acero en su lugar. El sonido fue definitivo. Listo, dijo. El sudor perlaba su frente y exhaló la palabra. Estamos bien. Leo, ¿qué demonios pasa? Exigí. Nada, amigo. Solo una regla rara, dijo sin mirar la puerta. Subió el volumen del juego hasta que rugió en el pequeño cuarto. Pero yo no veía el juego. Solo veía la puerta con cerrojo y sentía un frío arraigándose en mi estómago. La casa estaba en silencio de nuevo. Pero no era el mismo silencio. Este era un silencio que escuchaba. Un silencio que esperaba. Y en el corazón oscuro de esa casa algo esperaba, y nosotros estábamos encerrados en esa habitación, esperando con eso. Pasó una hora sin sonidos de la casa. El miedo se disipó lentamente de Leo, y jugó con una calma fingida que no le sentaba bien. Seguimos jugando en ese silencio, y una irritación creció en mí por lo absurdo de todo. ¿Realmente necesitas decirle a tus padres que esta es una forma certificada de criar a un maniático? Dije. Me devolvió una sonrisa falsa. Dímelo a mí. Entonces vino un sonido de las habitaciones de abajo. Era un golpe suave y medido en las tablas del pasillo principal. ¿Qué es eso? Susurré. Leo siguió jugando, mirando la pantalla, sus dedos trabajando los botones como si no oyera. No es nada. La casa asentándose. Eso no es la casa asentándose, Leo. El sonido cesó. En el silencio podía oír la sangre en mis oídos. Luego vino un nuevo sonido, un arrastre, como si algo pesado con patas rotas se arrastrara por el piso de madera debajo de nosotros. Apagué el sonido del televisor. Bien, eso definitivamente no es la casa, dije. Leo dejó el control en la alfombra. Su rostro estaba pálido bajo la luz cambiante de la pantalla. Solo ignóralo, Liam, por favor. Se va si lo ignoras. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué se va? Antes de que respondiera, habló. La voz vino del pasillo, débil al principio, al otro lado de nuestra puerta. ¿Leo, cariño? No me moví, la voz era la de su madre. Leo, amor, tu padre y yo volvimos temprano. Les traje unas galletas calientes a ustedes, chicos. Abre la puerta. Miré a Leo y lo vi como una figura de cera. Miraba la puerta como si fuera la entrada al infierno. Levantó un dedo tembloroso a sus labios y negó con la cabeza. Leo, esa es tu mamá, susurré. No seas tonto, cariño, estamos adentro, dijo la voz. Estaba justo fuera de la puerta ahora. Acabo de hornear tus favoritas. Con chispas de chocolate. Se están enfriando. El arrastre de abajo había parado. Solo quedaba la persuasión dulce de esa voz en la casa silenciosa. Pero la voz estaba mal. Había una perfección terrible en su sonido, como un recuerdo de una voz y no la voz misma. Luego vino el golpeteo. Era un sonido suave y húmedo al otro lado de la puerta, como si un trozo de carne golpeara la madera. Leo, Liam, ¿están bien ahí adentro? Están muy callados. Leo, articulé sin sonido. Se sentó en el piso como un hombre de piedra, sus ojos amplios con una súplica sin palabras. Parecía algo atrapado. El pomo de la puerta giró, una vez a la izquierda y una a la derecha. Luego empezó a traquetear con creciente violencia. Chicos, esto no es gracioso, dijo la voz. La dulzura se rompió entonces, reemplazada por un borde duro y áspero. Abran la puerta. Un gran golpe sacudió la puerta y el marco gimió en la pared.
Me arrastré lejos de ella en manos y pies hasta que mi espalda tocó la pared opuesta. La voz cambió. Habló de nuevo y era un desastre, baja y gutural, gorgoteando en su garganta. SQSTANAGI. El golpeteo húmedo empezó de nuevo, más rápido y frenético. Con él vino un lamento agudo y delgado, como viento a través de una grieta en el mundo. Y del espacio oscuro bajo la puerta, un fluido negro y viscoso empezó a filtrarse en la habitación. Era espeso como aceite y traía el olor de una tumba, de suelo húmedo y cosas que se pudren en la tierra. Leo se movió. Gateó hasta la cama y se cubrió con las mantas, convirtiéndose en una forma pequeña y temblorosa en el cuarto tenue. Se había ido a su propia oscuridad. Al otro lado de la puerta, la cosa se cayó. Sabía que no se había ido. Lo sabía en mis huesos. Estaba allí en la oscuridad más allá de la puerta, y esperaba. Mantuve mi espalda contra la pared lejana y vigilé la puerta. Mi respiración era pequeña y pánica en mi garganta. En la cama, Leo era un nudo tembloroso de mantas y miedo. Para mí, esto era un viaje de una noche a esa oscuridad. Para él, era el lugar donde vivía. Una curiosidad tonta, que ha sido mi ruina más de una vez, luchaba con el terror. Una necesidad de ver la forma de la cosa que nos casaba. Una verdad dreadful era mejor que no saber. Avancé en calcetines y las tablas viejas no susurraron. Liam, no, vino una voz de la cama ahogada por la tela. No, no Myers, pero miraría. Me arrodillé en el piso y el hedor de la tumba era más fuerte. Bajé la cabeza al frío latón del ojo de la cerradura. Al principio solo el pasillo tenue y la luz de la luna que caía en una hoja pálida desde la ventana al final. Luego entró en la vista estrecha. No era un hombre ni una bestia. Era una cosa hecha de palos y sombra, imposiblemente alta y delgada. Sus extremidades eran ramas de un árbol invernal y su cuerpo un remolino de polvo y noche sin forma verdadera. Llevaba el delantal floral de su madre, la tela estirada sobre un espacio hueco donde debería haber un pecho. Llevaba el sombrero de casa de su padre sobre una cabeza que era solo un coágulo de oscuridad en movimiento. No tenía rostro, solo un vacío. En una de sus manos como ramitas sostenía una foto que había visto en la pared, un retrato familiar. Sostenía esta foto ante el vacío donde debería estar su rostro y usaba la sonrisa de la madre de Leo como propia. De su cuerpo extendió un brazo largo y ennegrecido como ramita y golpeó la puerta. Golpe, golpe, golpe. Me tiré hacia atrás de la puerta y me tapé la boca para no vomitar. Mi mente no podía retener la forma de lo que había visto. Esto no era una criatura que había entrado en la casa. Esto era la casa misma, un parásito que usaba recuerdos robados de los muertos o de los que pronto lo serían como vestimenta. Desde la puerta, una nueva voz susurró, y la sangre en mí se heló. Liam, ¿por qué te escondes ahí? Tu madre está tan preocupada por ti. Era la voz de mi propia madre. Perfecta. La voz que usaba cuando era niño y tenía fiebre. La llamada a la cena de una vida que no vería de nuevo. Una ola de nostalgia y horror me invadió, porque quería ir a casa y no estaba. Y la cosa en el pasillo soltó una risa baja como hojas secas raspando una acera de piedra. Sabía que había encontrado la parte blanda de mí. Déjame entrar, Liam, susurró la voz de mi madre, un sonido de amor y veneno. He venido a llevarte a casa. Caí contra la pared y me deslicé al piso, sintiendo el calor de la vergüenza donde mi cuerpo me había traicionado. Miré la forma temblorosa en la cama, la botella que había ofrecido. No había sido una broma, no era una regla, sino una amabilidad. Una herramienta para sobrevivir, porque él sabía todo. El raspado empezó en la puerta misma. Un sonido lento y paciente, como una garra afilándose en la madera. Todo el tiempo susurraba mi nombre en la voz de mi madre, y me prometía un fin a todo si solo descorría el cerrojo. Las horas pasaron en esa habitación y la cosa afuera no cesaba su asedio. Hablaba en voces de los vivos y de aquellos que no conocía, una galería de fantasmas en la puerta. Ofrecía calidez y comida. Prometía un fin a la larga noche. Y todo el tiempo raspaba la madera con una paciencia que era una locura oír. El miedo se había quemado en mí y dejado una ira dura y amarga. Estaba enojado con la cosa en el pasillo y con la gente que había construido para ella una jaula y la llamaba hogar. Y estaba enojado con el chico que se escondía en sus mantas y no hablaba. Pasaron horas. Leo, dije. Mi voz era un graznido seco en mi garganta. Leo, despierta. Una forma se movió en la cama. Miró desde la fortaleza pálida de sus sábanas y sus ojos estaban en carne viva por el miedo. ¿Se fue? Susurró. No, no se fue, dije. Necesito saber qué es esto, ahora, no más mentiras. ¿Qué es esa cosa? Se encogió ante el sonido de mi voz. Se sentó en la cama y abrazó sus rodillas al pecho, sin mirarme. No sé qué es, murmuró a la puerta. Solo lo llamamos. El hombre de la noche. Siempre ha estado aquí, desde que mi familia. La historia salió de él entonces, un relato roto en la oscuridad. Su tatarabuelo había construido esta casa sobre tierra maldita. Y desde la primera noche había una maldad en la madera y en las paredes. Se había hecho un pacto en ese tiempo, un convenio no dicho con la oscuridad. La familia tendría la casa a la luz del día. Pero desde las 9 hasta el amanecer, la casa se entregaba a eso otro. Se siente solo, susurró Leo. Una lágrima cortó un camino limpio por su rostro. Le gusta jugar, imita a la gente, usa cosas que encuentra para hacerse un cuerpo. El delantal, el sombrero, la foto. Pero se está volviendo más audaz, dijo y su voz temblaba en el pequeño cuarto. Antes solo hacía ruido, ahora, intenta entrar. Las reglas bastaban antes. Quédate en tu habitación. No mires, no escuches, pero ahora quiere más. Finalmente me miró y vi en sus ojos una culpa profunda y fría como un pozo. Quiere a alguien nuevo. Una verdad fría se asentó en mi alma y me hirió. La invitación repentina, el miedo en los ojos de sus padres, el cerrojo pesado en la puerta. ¿Tú? ¿Me trajiste aquí para eso? No, no quería. La voz del chico se quebró. Mis padres,
Dijeron que se estaba volviendo demasiado fuerte, que ya no se contentaría solo con ellos. Dijeron que si tuviera a alguien nuevo, alguien no de la familia, quizás se contentaría, quizás nos dejaría en paz por un tiempo. Me había llevado allí como un cordero al altar. Sus padres no habían salido. Estaban en esta casa en su propia habitación cerrada, y escuchaban. Rezaban para que la bestia en el pasillo me eligiera a mí. Y entonces el raspado paró. Los susurros murieron. La casa cayó en un silencio tan profundo que parecía que la tierra había parado su giro. ¿Qué pasa? Respiré. Los ojos de Leo se agrandaron. Del piso de abajo vino un nuevo sonido. El sonido de pies en las escaleras, pesados, un paso, y el arrastre de un peso muerto. Thump, drag, thump, drag. No intentaba engañarnos. El juego había terminado. Los pasos cesaron fuera de nuestra puerta. El silencio duró un conteo de 3. Luego un crack como trueno sonó cuando una gran fuerza golpeó la puerta. La madera se astilló y el cerrojo chilló en su lugar. Crack. Una red de grietas se extendió desde la cerradura. Un polvo fino de madera rota cayó al piso. Nunca ha hecho esto antes, gimió Leo. Gateó hacia la esquina oscura de la habitación. Nunca ha intentado derribar la puerta. Crack. Bang. El cerrojo fue arrancado del marco como un diente de una mandíbula. La puerta se abrió hacia adentro en sus bisagras con un gemido triste y final. Y en la negrura del pasillo lo vi. No había vacío. Se había llenado. Su cuerpo era un congreso terrible de cosas robadas de la casa. Tablas del piso para espinillas y tuberías oxidadas para brazos. Su torso una jaula torcida de barandillas de escaleras, y dentro de esa jaula vi mi propio bolso, pulsando como un corazón oscuro y extraño. Su cabeza era el reloj de pared del pasillo. Se inclinaba sobre su cuello de madera torcida, y el péndulo oscilaba detrás de la cara de vidrio como un ojo salvaje y frenético. Del reloj vino una voz, no una voz sino todas, un coro discordante hablando como uno. ILTIEMPOSIEACABO. La puerta se abrió en sus bisagras rotas y la cosa ensamblada de los huesos de la casa entró en la habitación. Su llegada era un rechinar de partes, un clic de madera y metal viejos, y el aire se llenó con el olor a aserrín y la tierra profunda de la tumba. Leo gritó, un sonido de terror puro que se perdió en el ruido del avance de la cosa. Un miedo caliente y primal me agarró, no de un depredador sino de algo que estaba mal en el mundo. Tomé un trofeo de vidrio del escritorio y lo lancé con toda mi fuerza. Golpeó la cara del reloj de pared y el vidrio se rompió en una lluvia de fragmentos brillantes. La cosa se tambaleó hacia atrás. Hizo un sonido como todos los relojes del mundo sonando una hora final y calamitosa a la vez. Nos dio un momento. ¡La ventana!, grité. Agarré a Leo por el brazo y lo arrastré, porque era una cosa de piedra. Mis dedos resbaladizos por el sudor se deslizaron en el pestillo de la ventana. No cedía, había sido pintado en su marco. La cosa se enderezó. El vidrio roto de su rostro captaba la luz de la luna en 1000 puntos locos de luz. Venía por nosotros, su brazo de tubería oxidada levantado para golpear. ¡La cama! ¡Ayúdame con la cama!, grité. La adrenalina lo encontró al fin y se movió. Pusimos nuestros hombros en el pesado cabecero de roble y lo volteamos de lado, haciendo de él una barricada pobre y endeble. La criatura tropezó en el colchón y sus pies, hechos de patas de sillas y otras cosas, se enredaron en las sábanas. Rugió y empezó a destrozar la cama con sus manos, sacando sus entrañas al piso. Estábamos atrapados en la esquina de la habitación con la ventana inquebrantable a nuestras espaldas. El sol, jadeó Leo, sus ojos salvajes. Es lo único. Tiene que estar adentro antes de que salga el sol. Miré a la noche y el cielo era un negro profundo y sin estrellas. No teníamos horas. La criatura se liberó de la cama destruida. Venía despacio ahora, porque sabía que éramos suyos. Levantó una mano hecha de cubiertos de la cocina, tenedores y cucharas atados para hacer una garra brillante y terrible. Y entonces vi algo escondido detrás de su televisor. Era una linterna de alta potencia. Un pensamiento último y desesperado me vino. Me lancé y tomé el metal frío de la linterna. La cosa estaba sobre mí. Olí el polvo de su cuerpo y vi el péndulo de latón oscilando en su rostro roto. Encontré el interruptor y un gran pilar de blanco lo golpeó pleno en su cabeza. Chilló un sonido de agonía pura. La luz no lo quemaba, pero parecía desarmarlo de sí mismo. Las cucharas de su mano cayeron ruidosamente al piso. Una tabla en su pierna se partió y cayó. La luz era un veneno para el ser mismo de la cosa. Se protegió el rostro ruinoso con su brazo de tubería y se tambaleó hacia las sombras junto a la puerta. Y en esa habitación empezó la vigilia más larga de mi vida. Sostenía la luz como una espada y el haz era lo único que mantenía a la criatura a raya. Leo se acurrucaba detrás de mí y gritaba cuando se escabullía en los bordes de la habitación. Éramos guardianes de una luz contra una oscuridad grande y presionante, y la fuerza en mi brazo se quemaba y las baterías que alimentaban nuestra luz no durarían. La criatura se lanzaba y yo la repelía con el haz y esperábamos y escuchábamos su respiración en las sombras. Las horas pasaron así, en un impasse entre la luz y la oscuridad. El haz de la luz empezó a fallar, parpadeaba. «Se está muriendo», jadeé. «Solo un poco más», urgió Leo, sus ojos fijos en la ventana. «Solo un poco más». La criatura sabía. Se reunió en la oscuridad mientras el haz se atenuaba a un brillo amarillo triste, y con un rugido final y triunfante, cargó. En ese mismo momento, una línea gris pálida se dibujó en el horizonte negro. Era el primer signo del amanecer. La cosa me golpeó y la linterna fue arrancada de mi mano. Estaba en el piso y el monstruo se erguía sobre mí, su rostro de reloj inclinado bajo, y vi mi propio rostro reflejado en el arco del péndulo oscilante. Entonces, un rayo puro y único del sol matutino perforó la ventana y tocó la espalda de la criatura. Se congeló. Una quietud profunda la invadió. Luego empezó a desarmarse. La cabeza de reloj se desmoronó en polvo fino. Los brazos de tubería cayeron de sus hombros y repiquetearon en las tablas. Las barandillas de su pecho se desenrollaron.
La plata robada y la madera astillada y mi propio bolso colapsaron en un montón de cosas simples. En momentos todo lo que quedaba era esta pila de basura y una capa delgada de polvo gris que olía a tumba. El sol fluía por la ventana y llenaba la habitación destruida con luz. Yacía en el piso y jadeaba por aire. Leo lloraba contra la pared, un sonido de alivio y terror. Habíamos sobrevivido. Hubo pasos en el pasillo, no de un monstruo, sino de un hombre. La puerta de la habitación de sus padres se abrió. Un momento después estaban en nuestra puerta. No miraron la ruina de la habitación, ni la pila de escombros en el piso donde había estado la criatura. Me miraron a mí. Y vi en sus rostros no alivio ni alegría, sino una decepción profunda e insondable. El horror no había terminado. Supe entonces que el plan había fallado. El sacrificio no se había hecho. La cosa que era la casa tendría hambre cuando el sol cayera de nuevo. Yo era el que se escapó, y por esto nunca me perdonarían. Pero déjame contarte cómo todo esto se construyó en mi mente, porque esa noche no fue solo un incidente aislado. Fue el clímax de algo que había estado fermentando en esa casa durante generaciones. Cuando llegué esa tarde, el sol aún brillaba alto, y la casa parecía inofensiva, casi pintoresca. Los robles susurraban con la brisa, y el jardín estaba salpicado de flores silvestres que ocultaban el olor sutil a tierra removida. Leo me dio un tour rápido. La sala con sus muebles antiguos, la cocina con ollas colgando como centinelas silenciosos, y el pasillo superior con puertas cerradas que parecían guardar secretos. Noté cómo evitaba ciertas habitaciones diciendo nada interesante ahí, con una sonrisa tensa. Mientras esperábamos la pizza, charlamos sobre la escuela, videojuegos, las cosas normales de adolescentes, pero había pausas incómodas, momentos en que sus ojos se desviaban hacia las ventanas, como si midiera el descenso del sol. Su madre nos trajo limonada, sus manos temblando ligeramente al dejar los vasos. ¿Estás emocionado por la noche? Preguntó con esa sonrisa forzada. Asentí, pero sentí un escalofrío. Sus ojos parecían suplicar algo que no podía decir. El padre, desde su sillón, solo gruñó, sus ojos fijos en mí como si me evaluara. Cuando se fueron, el clic de la puerta principal resonó como un presagio. Empezamos a jugar, pero noté cómo Leo chequeaba el reloj cada pocos minutos. El juego era una distracción, pero el silencio de la casa se filtraba. Un silencio que no era vacío, sino cargado, como el aire antes de una tormenta. Alrededor de las 8 empecé a sentirlo, un cosquilleo en la nuca, como si alguien observara. Miré por la ventana de la habitación. El jardín estaba oscureciendo, las sombras de los robles alargándose como dedos. Tu casa es... Tranquila, comenté casualmente. Leo se encogió de hombros. Sí, es vieja. Mucha historia. La regla vino como un balde de agua fría. Mientras él cerraba la puerta y echaba el cerrojo, expliqué mi incredulidad, pero su expresión me detuvo. No era una broma, era supervivencia. Esa primera hora encerrados fue tensa. Intenté bromear, pero Leo estaba distraído, sus oídos afinados a cualquier sonido. Cuando llegó el thump de abajo, fue como si el corazón de la casa latiera. Ignorarlo, como dijo, pero cada golpe enviaba ondas de inquietud. El arrastre que siguió era peor. Imaginaba algo pesado, herido, moviéndose con determinación hacia las escaleras. La voz de su madre fue el punto de quiebre. Al principio pensé que habían vuelto de verdad. Mi mente racional se aferraba a eso. Pero Leo sabía. Su terror era contagioso, filtrándose en mí como el fluido negro bajo la puerta. Ese olor no era solo tierra, era putrefacción, como algo desenterrado después de años. Cuando miré por el ojo de la cerradura, el horror se hizo visual. Esa figura de palos y sombras no pertenecía a este mundo. Era como si la casa hubiera cobrado vida, usando recuerdos para formar un cuerpo grotesco. El delantal, el sombrero, la foto. Eran trofeos, máscaras para atraernos. La voz de mi madre fue un golpe bajo. Evocaba recuerdos cálidos, tardes de infancia, consuelo en enfermedad. Pero torcida, envenenada por esa cosa. Me hizo cuestionar la realidad. ¿Era solo imitación? ¿O algo más profundo? ¿Algo que robaba almas? El raspado en la puerta era interminable. Un recordatorio constante de su paciencia infinita. Horas de eso erosionaron mi cordura. Pensé en mis propios padres, en casa, ajenos a esto. La ira creció. ¿Cómo podía una familia vivir así, sacrificando amigos para apaciguar a un ente? Cuando Leo confesó, el betrayal cortó profundo. No era solo miedo, era traición. Sus padres, escondidos en su habitación, esperando que yo fuera la ofrenda. Imaginé sus rostros al otro lado de la casa, rezando por mi caída. El silencio repentino fue ominoso, como la calma antes de la tormenta. Los pasos en las escaleras, thump drag, cada uno acercaba el clímax. El golpe en la puerta fue visceral. Sentí la vibración en mis huesos. Verla entrar, esa amalgama de objetos domésticos animados por oscuridad, fue el horror absoluto. El reloj como cabeza, tic-tacando nuestro fin, era una metáfora cruel del tiempo agotándose. La lucha fue caótica, el trofeo rompiendo el vidrio, el momento de respiro. Voltear la cama, un acto desesperado. La linterna, un salvavidas improvisado. Mantenerla a raya fue agotador. Cada lunge de la cosa en las sombras aceleraba mi pulso. El parpadeo de la batería era una cuenta regresiva. Cuando cargó, pensé que era el fin. Pero el amanecer, ese rayo de sol desarmándola en polvo fue catártico, aunque efímero. Ver a sus padres en la puerta, su decepción. Eso selló el verdadero terror. No era solo la cosa, era la familia, cómplice en este ciclo. Salí de allí al amanecer, jurando nunca volver. Pero a veces, en la noche, oigo thumps lejanos, y me pregunto si el hombre de la noche me busca aún. Si ves una invitación sospechosa, piénsalo 2 veces. Algunas casas no son hogares, son trampas.